Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora estén dándole clic a esto. Gracias por seguir en mi canal de YouTube. Si les gustan estos videos, les pido que los recomienden, que los pasen, que comenten, que pongan me gusta, que hagamos que se amplíe entre todos un poco esta comunidad. Y sobre todo esta sección, que para mí es muy importante, porque esta sección, como saben ustedes, se llama Entrevistas para sentarse y escuchar. Y son muchas, muchas entrevistas que yo tengo guardadas hace muchos años y que poco a poco quiero compartirlas con ustedes para que conozcan de primera mano en entrevistas largas qué es lo que piensan expertos, estudiosos, escépticos, testigos de todo el continente, gente que se ha enfrentado de manera directa con el fenómeno ovni y ha sacado sus propias conclusiones. Venimos teniendo entrevistas con pilotos, con astrónomos, con astrofísicos, con con militares. Estamos teniendo una gran cantidad de entrevistas y vamos a seguir por esta línea porque creo que estas son las personas que, por lo menos desde mi punto de vista, vale la pena escuchar. Hoy la entrevista que vamos a hacer es con un amigo, una persona que yo conozco hace más de 20 años, que se llama Alfonso Salazar Mendoza. Él de profesión es mecánico aeronáutico, o sea, repara aviones, se trabaja en el aeropuerto reparando aviones y desde ahí se empezó a encontrar con diferentes anomalías, cosas extrañas que lo llevó a investigar y lo llevó a ser hoy uno de los autores más prolíficos que más libros ha publicado sobre ovnis y aviones. Me parece que es una persona que realmente sabe mucho, que tiene uno de los archivos de ovnis y aviones más interesantes y que vale la pena escuchar. Así que con ustedes, el señor Alfonso Salazar. Lo primero que te voy a pedir, Alfonso, es que me digas tu nombre completo y cómo quieres que te presentemos. Que si quieres ponemos directamente autor del último libro, así lo promocionamos. Bueno, mi nombre es Alfonso Salazar Mendoza, yo soy técnico en aviación e investigador del tema OVNI desde el año de 1973. Soy, como te digo, técnico en aviación, tengo 25 años dentro del medio aeronáutico en México. He trabajado en Mexicana de Aviación, en Aviaxa, en aerolíneas internacionales, en Agni Charter y recientemente en Interjet estuvimos trabajando. ¿Por qué hay tantos casos que se relacionan aviones con ovnis? Bueno, en México, desde prácticamente que se inició la aviación mexicana, ha habido encuentros de aviones con ovnis. Recientemente estamos terminando ya una investigación la cual va a formar parte del libro Los ovnis y la aviación mexicana, segunda parte. Este es un caso sucedido en 1935 en México, cuando un avión biplano fue derribado prácticamente por un platillo volador sobre la zona conurbada en México. Estamos hablando de 1935 y que fue dado a conocer por el hijo de uno de los pilotos que le sucedió este caso. Posteriormente a este capitán tuvo dos encuentros más con objetos voladores no identificados, uno volando en un avión militar y otro en un avión del gobierno de México. ¿Por qué tantos encuentros de aviones y ovnis en México? Pues pienso que pues es tan común como el encuentro entre, no sé, una persona en un automóvil, ¿no? En México actualmente a nivel pues, América Latina tengo entendido que es el país que después de Estados Unidos tiene mayor aviación, tanto civil como comercial, y que prácticamente desde la investigación que a mí me ha tocado realizar hemerográficamente, me he encontrado casos desde el año de 1949 al año que estamos viviendo, 2013. El más reciente pues sucedió el 1 de enero, cuando un avión del tipo Airbus A320 de Interjet, una línea aérea nacional, tuvo pues un encuentro, pasó bajo un objeto volador en forma de esfera que estaba aproximadamente a 50.000 pies de altura. Esto fue al sur de la ciudad. Y como te digo, si vamos Perdón, un yendo... segundo. ¿Están entrando las voces seguro? No, no entran. ¿Segura? Seguro. Bueno, perdón. Como te digo, en la investigación que me ha tocado realizar, me he dado cuenta que siempre los ovnis han estado al lado de la aviación, tanto civil como militar en México. He conocido casos de primera mano de pilotos civiles, de pilotos militares, de controladores aéreos, de torreros, y que pues, prácticamente te vas a un periódico de los años 50
y es muy parecido a los casos de los años 50 a lo que estamos viviendo ahora. Lo que sucede ahora es que tenemos pues ya muchas ayudas, ¿no? Cámaras digitales con las cuales puedes fotografiar un avión y se ven ahí objetos raros siguiendo al avión, muy peligrosamente cerca de las aeronaves. Te puedo decir que pues hemos hablado con controladores aéreos y nos han dicho que pues sí, es un peligro para la aviación estos objetos que vuelan cerca de las aeronaves. Bien. ¿Qué me puedes contar del caso Koyame? Mira, el caso Koyame yo tengo oportunidad de conocerlo ya por el año 2003-2004. Por lo que yo sé del caso Koyame es que un objeto volador no identificado fue detectado por un radar militar norteamericano, entró a espacio aéreo mexicano y cayó exactamente en la zona de Koyame. Se conoció posteriormente una investigación por parte de un investigador norteamericano de apellido Uriarte, el cual afirmó que el objeto cayó precisamente en la zona de Koyame. Se supone que chocó supuestamente con una avioneta. Cayeron tanto la avioneta como el objeto volador no identificado. Realicé investigación hemerográfica en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y me llamó la atención que encontré una noticia de un supuesto piloto que se había estrellado y que había muerto quemado en una zona utilizando un avión de fumigación, pero lo curioso es que sucedió exactamente en los días que pasó el caso Koyame. Tengo acceso a una información de un amigo que realizó una investigación hemerográfica en Koyame y le llamó la atención de que los periódicos de la fecha estaban mutilados, de la fecha precisamente cuando había sucedido. Él me comentó que tuvo oportunidad de entrevistar a varias personas mayores de 70 años que recordaban precisamente el ajetreo que sucedió en 1973 cuando se decía que había caído algo cerca de Koyame y que una señora ya de edad, como de 70 años, recordaba precisamente que ella había visto movimiento militar ahí en la zona de Koyame. Eh, por lo que sé, un objeto volador no identificado cayó, tres helicópteros del tipo Sea Stallion y Bell 205 penetraron el espacio aéreo mexicano. Al parecer, por lo que se conoce, hubo un enfrentamiento entre soldados norteamericanos y soldados mexicanos para llevarse este objeto y hubo pues un enfrentamiento entre los dos. Posteriormente, Rubén Uriarte dio a conocer el informe de los nombres de los militares mexicanos que supuestamente fueron muertos y que lo que me llamó la atención en otra información periodística encontrada también en un periódico de Chihuahua, daba a conocer de que un número de soldados había muerto en la carretera en un accidente automovilístico. Y en otra información, casi a final de mes, encontré de que el jefe de la región militar en la zona de Koyame había sido relevado por otra general, el cual había llegado de la zona sur de México. O sea, como que muchas piezas empezaban a juntarse en este rompecabezas, ¿no? Como te digo, el primer informe que lo tuve fue pues allá por el año 2000, principios del año 2000, y después pues viene toda esta información en medios pues periodísticos, en internet, del caso de Koyame, de este supuesto plato volador que cayó en el espacio aéreo mexicano, que en helicópteros norteamericanos se lo llevaron a una base, tengo entendido que en Texas. Tú como Corto, Jorge, sí. retomo. eh, ¿encuentras lógico o encuentras que es posible que no haya datos concretos sobre un avión que venía de Estados Unidos a México y que no haya ninguna información oficial de si este avión existió? ¿Eso se puede borrar fácilmente? ¿Qué opinas? No, porque existe la matrícula, si existió el avión existe la matrícula, pero tenemos entendido y lo hemos visto que cuando hay casos que pues son de seguridad nacional, pues se tratan de borrar todas las evidencias, ¿no? Como accidentes sucedidos en México recientemente que han involucrado aviones pues de matrícula oficial, ¿no?
Pero en este caso, como te digo, si hubo ese enfrentamiento y se llevaron ese objeto volador, en el dado caso que existió el caso, pero ahora sí que a mí me llama mucho la atención esas flashazos, ¿no? ¿Por qué cambiaron al jefe militar de la zona? ¿Por qué aparece una información de unos supuestos militares muertos en la carretera? ¿Por qué aparece el informe de un piloto muerto en un avión que estaban fumigando? O sea, como que son datos que vienen pues a formar este rompecabezas, ¿no? Los nombres de los militares que encontró Rubén son los del accidente. No tengo entendido que sean los mismos, pero llama la atención. E inclusive en la información del periódico no te da los nombres, simple y sencillamente da el informe de un accidente en el cual fallecieron varios soldados del ejército mexicano. ¿Y hubo alguna investigación para saber si esos nombres pertenecían a personas reales que hubiesen existido? ¿Se pudo contactar tal vez con las familias o algo? Pues hasta lo que yo sé es la investigación de un libro que hizo Rubén Uriarte, el Roswell mexicano. Sería en este caso lo idóneo entrevistarlo a él para ver de dónde sacó esos nombres o cómo los obtuvo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Eh, Perdón, o sea, corre. es un caso que me interesaba contarlo como para decir puede haber pasado, es un caso donde está todo oculto, porque también yo sé que están como las tres versiones, ¿no? Hay quien dice que es mentira, hay quien dice que es verdad. Entonces, encontrar este debate era lo que yo quería para poder contarlo de alguna manera. De hecho, me gustaría de poder ir a un archivo y ver este tipo de cosas y decir, bueno, sí, está este dato. O sea, yo lo que le tengo que entregar a la gente es una historia y que la gente después saque las conclusiones. Este programa no es un programa que le vaya a decir a la gente es los ovnis existen o los ovnis no existen. Es nosotros te contamos la historia. Saca vos tus propias conclusiones con todo lo que escuches. Sí. Sí, como bien lo dices, es un caso con muchos claros oscuros, ¿no? Hay datos muy fidedignos, hay datos que pues cuesta pues creerlos, pero de que la información salió primero de Estados Unidos fue lo que me llamó la atención. Allá fue donde se destapó lo del caso Coyame, porque aquí prácticamente no conocíamos nada de ese caso. Hay otros casos que pues prácticamente solamente en una hemeroteca ahí, en una información guardada por, no sé, 50, 60 años, te das cuenta o te enteras. En otros casos, por ejemplo, cuando hay personal especializado hablemos de un caso sucedido en México hace como 3 4 años, de un supuesto ovni que cayó en Puerto Vallarta y posteriormente se le solicitó al controlador aéreo el ingreso de un avión DC-8 de la NASA a la zona donde había caído el supuesto ovni. O sea, como que llama la atención, ¿no? Mucho. Bueno, el siguiente caso es el caso, ¿no? Que lo tiene de protagonista a Enrique, que es el caso del World Trade Center del 94. Sí. Me gustaría que me cuentes como investigador qué es lo que conoces de este caso. Bueno, ese fue un caso que inclusive un profesor mío de la escuela, Francisco Martínez Mesa, a él le tocó recibir el avión cuando pues presentaba un golpe. El caso sucede aproximadamente a las 10 de la noche, un avión del tipo DC-9, la matrícula creo que era la Extra Alfa Sierra Eco Julieta de la empresa Aeroméxico, arribaba a la Ciudad de México, precisamente de Acapulco, si mal no recuerdo. En la zona del World Trade Center siempre se ha reportado el avistamiento, se ha videograbado objetos voladores no identificados y esa noche el vigilante del cielo, el señor Demetrio Feria, logró videograbar aproximadamente una hora antes un objeto volador no identificado, el cual estaba estacionado cerca del World Trade Center. Este es un edificio que se encuentra al sur de la Ciudad de México, un edificio el cual por muchos años permaneció pues, abandonado, se podría decir, hasta que se hizo oficinas. Y es una zona caliente porque me ha tocado ahí investigar de primera mano varios casos que han sucedido de avistamiento de esferas, inclusive personas que trabajan en ese edificio me contaron de primera mano que han visto esferas rondando la zona de las ventanas del edificio. Y esa noche se videograba un objeto
de luz roja que está estacionado cerca del edificio, y aproximadamente media hora después sucede el incidente en el cual el capitán Raimundo Cervantes Ruano relata cómo al efectuar la maniobra de aproximación para aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es golpeado por algo en la parte inferior del avión. Él, al estar accionando los controles de vuelo para pues, aterrizar el DC-9, siente el golpe en la parte inferior, se comunica directamente con el Centro de Control México y se declara en emergencia, porque al parecer él piensa que le golpeó un helicóptero de estos de información que andan sobrevolando la Ciudad de México, que en ese tiempo estaba Radio Red, estaba Canal 13 y tengo que Canal 2 con helicópteros sobre la ciudad. Inmediatamente se hace el protocolo, se envían ambulancias, se envían vehículos de rescate y el avión DC-9 aterriza efectivamente en emergencia. Se evacúan a todos los pasajeros del avión. Afortunadamente no sucede algo que se tenga que lamentar, y posteriormente el avión DC-9 es llevado a los hangares de Aeroméxico. Ahí es cuando entra la historia, la plática de Francisco Martínez Mesa, que era en ese tiempo jefe del taller de la ministería en la citada empresa, y que nos lo platicó de primera mano, que efectivamente al recibir el avión DC-9 empezaron a revisar, y una de las líneas de hidráulico aparece con un corte como si hubiera sido con una cuchilla, fue lo que le llamó la atención, y se veía pues como si alguien hubiera golpeado el tren, la pierna del tren de aterrizaje del DC-9. Esto no se da a conocer a la luz pública, solo dentro del medio aeronáutico tenemos conocimiento. En ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa en el aeropuerto, y nos comentan que la noche anterior había habido un incidente con un objeto volador no identificado y que al parecer había golpeado el avión DC-9. Posteriormente, en un programa de televisión se da a conocer ya todo el caso con la entrevista del capitán Raimundo Cervantes Ruano, y pues se viene a verificar la historia que conocimos de primera mano dentro del medio aeronáutico, que efectivamente al momento de aterrizar el DC-9 había sido golpeado por un objeto volador no identificado, y que puso en riesgo pues tanto a la tripulación, a los sobrecargos, como a todos los pasajeros que volaban en ese avión. ¿Cuál es el protocolo cuando un avión llega dañado? ¿Qué se hace? Bueno, como técnico en aviación tienes que recibir la orden de ingeniería, que es lo que se tiene que hacer. Si tiene un golpe, se tiene que enviar el reporte al taller de reparaciones estructurales. Ellos checan la magnitud del golpe, y hay dentro del manual de la aeronave reparaciones que te dicen qué es lo que tienes que hacer cuando tiene cierta medida el golpe, si afectó alguna de las costillas, hablando estructuralmente del avión, o la piel del avión, cuánto fue afectado, y ahí ya tienen que ellos hacer el análisis, ver cuál es la reparación que se tiene que hacer, enviarla a ingeniería, ellos autorizan la reparación y se efectúa la reparación. Ahora cabe mencionar que no es el primer caso de un golpe. ¿Sabes qué, Chris? Si querés, siempre tenelo que yo vea la luz roja, así tenemos un doble chequeo de que está bien. Porque viste que a veces se para o no. Sí. Bueno, decías que no es el primer caso de un golpe. No, hay una referencia en 1970, un DC-8 de Aeronaves de México despegado de Tampico. Sintió un golpe también en la parte trasera del DC-8. El piloto se comunicó a la torre de control y solicitó de emergencia regresar porque algo los había golpeado. Aterrizaron el DC-8, bajaron a los pasajeros, y el equipo de mantenimiento, al revisar el avión, efectivamente checaron que la parte trasera del cono tenía un golpe. Esto inclusive apareció una nota muy pequeña en algún periódico de la fecha. Posteriormente, cuando trabajaba en Mexicana de Aviación, hubo otro incidente entre una Airbus A320 de la flota, que también al parecer algo lo había rozado en vuelo. El avión volaba de la zona sur de México hacia la Ciudad de México precisamente,
y algo había rozado al avión. Tuve esa oportunidad de ir a ver el avión y sí, tenía como un rayón en la parte trasera donde va la puerta del APU del avión, la unidad de potencia auxiliar. Otro de los casos que recuerdo yo pues fue de un piloto que me contó que también un objeto volador no identificado se acercó mucho, lo golpeó en la parte inferior y es el caso de Carlos Antonio de los Santos. Otro caso que sucedió en 3 de mayo del 75 en México. Él volaba de Zihuatanejo a la Ciudad de México y aproximadamente una hora después de vuelo siente la sensación de voltear hacia el lado izquierdo y ve sobre su parte superior del ala un objeto en forma de platillo de color negro con una especie de parabrisas. Él comenta que era como ahumado. Voltea al lado derecho, ve otro objeto igual en la misma posición en la parte superior del ala, y al voltear hacia el frente ve otro objeto igual que se le viene de frente, y en el momento en el cual él piensa que se va a estrellar, el objeto cambia su dirección hacia la parte de abajo y es cuando siente el golpe en la parte inferior de la avioneta Piper PA-24, matrícula Extra Bravo, Extra Alfa Unión. Este avión al reportarse en emergencia al Centro de Control México, prácticamente cierran el aeropuerto para darle prioridad que pueda entrar él sin ningún tipo de presión. Existe grabación de este incidente entre estos 3 platos voladores y la avioneta. Ya casi llegando a la zona del Estadio Azteca, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, los 2 platillos voladores se empiezan a elevar y se alejan hacia la zona del volcán Popocatépetl. Los controladores aéreos hacen un cálculo y estos objetos aumentaron su velocidad de 0 a 28.000 kilómetros por hora, haciendo un giro de, pues, no sé, 90 grados, algo imposible para una aeronave en ese tiempo, en 1975. Aterriza el piloto, creen que viene tomado, viene drogado, llegan las autoridades aeronáuticas, se lo llevan, le hacen un examen médico muy concienzudo, se dan cuenta que el piloto está en perfectas condiciones y después llaman a los controladores aéreos para que confirmen la historia que acababa de dar el piloto, y efectivamente existe unas actas firmadas tanto por el controlador Interial, el controlador Estañol, que dan fe del suceso y que pues queda ahí como un caso verdadero de pues un objeto volador no identificado que golpeó, en este caso, la avioneta del capitán Carlos Antonio de los Santos, y que detectaron la velocidad a la que se alejaron hacia la zona de los volcanes. Todo eso está en documentos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil de México. Tengo una pregunta del caso de Aeroméxico y del golpe. ¿Es normal que los aviones vengan con golpes? ¿Podría haber sido, por ejemplo, un ave o no sé? Bueno, un ave dentro del espacio aéreo mexicano es difícil, ¿no? Te lo creería en la zona de... No, perdón un segundo. Voy. Corre. Sí es normal que alguna aeronave llegue con algún golpe, porque a mí como técnico me ha tocado atender, por ejemplo, un Fokker 100 que traía un golpe de una supuesta ave, un ave, porque nos tocó quitar hasta el cuerpo de esta ave, ¿no? Ha habido aviones que han llegado con golpes de granizos. Un 737 se metió precisamente a una zona con granizo y el avión llegó todo golpeado. No, esto se mete. Ese sí se metió. Sí, pero ¿qué? Corre. Corre. Me tocó en otra ocasión también revisar un 737 que llegó todo golpeado, se metió a una zona donde había granizo y pues estropeó prácticamente todo el borde de ataque de las alas, el radomo, inclusive la parte del parabrisas derecho, la zona del borde de ataque del empenaje del avión. O sea, sí es
a veces, no siempre frecuente, pero hay algunos casos que sí sucede que llegan aviones averiados. Pero en el caso del capitán Cervantes Ruano, hubo el antecedente de que se había grabado un objeto que estaba ahí sobre la zona donde golpearon al DC-9. Está el informe de este señor técnico, Martínez Mesa, que afirmó que le tocó revisar la pierna del avión averiado. Y pues está ahí pues, los reportes de las personas que estuvieron presentes cuando sucedió eso, ¿no? Y además pues el reporte tanto oficial como verbal del capitán Cervantes Ruano, que reportó en el momento cuando sintió el golpe, ¿no? De que algo lo había pues precisamente golpeado en el momento de aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, y fue sobre la zona del World Trade Center. Clarísimo. Del caso Puebla, ¿qué me puedes contar? Mira, el caso Puebla es un caso muy rico en todos los aspectos. Sucedió el 29 de julio de 1977. Hacia las 7 de la mañana, todavía estaba oscuro, 6:55 de la mañana, había aproximadamente unos 300 jóvenes haciendo cola en la zona del Palacio de los Deportes para ingresar a hacer el examen para la Escuela Nacional de Educación Física. Casi todos estos jóvenes pudieron observar en el cielo unos objetos luminosos que cruzaron de sur a norte, dieron una vuelta y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Ese fue el primer reporte que se tiene. Como técnico en aviación te puedo contar que el inspector junto con sus mecánicos de nombre Rubén Vallarta estaban despachando los 727 que iban a salir esa mañana a vuelos a diferentes partes de la Ciudad de México, de la República Mexicana, y observaron precisamente esos objetos luminosos que cruzaron de sur a norte, dieron un giro sobre la zona del aeropuerto y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Otro reporte se tiene de personal de la Torre de Mexicana de Aviación que estaba trabajando a esa hora y observaron los mismos objetos. Hacia las 7 de la mañana, la tripulación de un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, la tripulación estaba integrada por... esa mañana a las 7 de la mañana, un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas había despegado de la Ciudad de México. La tripulación estaba integrada por el comandante Sartori, el primer oficial Beteliu y el panelero Geliu, eran los apellidos de estos pilotos, y reportan precisamente sobre la zona cercana a la Sierra de Puebla el avistamiento de unos objetos voladores no identificados. Tengo ruido. Adelante. Estos pilotos reportan el avistamiento de unos objetos voladores no identificados entre la Sierra de Puebla. El reporte se recibe en Centro de Control México. Hacia las 7:05 de la mañana se reporta por parte del torrero de Zihuatanejo el avistamiento también de objetos voladores no identificados. Y para este momento existía un programa de noticias hoy mismo con el periodista Guillermo Ochoa, con la periodista Lourdes Guerrero, ya fallecida, y empiezan a llegar los reportes de que se habían observado ovnis, que sí tenían reportes de los ovnis que se habían visto. Toda esa mañana el programa se dedica prácticamente a los ovnis que se habían visto sobre la Ciudad de México. Más o menos hacia las 7:30, 8 de la noche empiezan a llegar los reportes del sur del estado de Puebla de que habían visto algo que había caído sobre la Sierra de Puebla. En ese tiempo existía una revista que se llamaba Contactos Extraterrestres. Los investigadores Chavarría y Latapí se dirigen hacia la zona, hacen un recorrido por toda la sierra, aproximadamente dura un mes, y casi a finales de agosto reciben una carta. No. Ya lo cortamos, ¿verdad? Aunque haya ruido y lo sacas luego. Sí, pero esto ya... Bueno, sí, Claro, ya por es- eso. Sí, sí, sí. Érale vos. Esto ya es una exageración. ¿Eso es avión? No, son los camiones, Corto, están pasando corto. aquí afuera. Atención.
A esa hora se empiezan a recibir reportes de que algo cayó en la Sierra de Puebla. Tanto reporteros de la revista Contactos Extraterrestres como del periódico La Prensa empiezan a hacer la investigación, a buscar lo que cayó en la Sierra de Puebla. Aproximadamente a finales del mes eh, reciben una carta del poblado Jopala, en el cual afirman que ahí cayó un objeto en forma de cacerola. Lo vieron caer hacia más o menos las 6:55, 7 de la mañana, es el reporte que se tiene, y llama la atención de que pues eran personas del campo las que relatan que cayó del cielo un objeto en forma de cacerola. Al llegar a la zona de Jopala, estos dos investigadores encuentran en la presidencia municipal un pedazo de metal como de 1 metro de alto por 80 centímetros de ancho. Les permiten quitarle un pedazo para analizarlo. Se hace el análisis de este objeto y se llega a la conclusión de que es un metal altamente puro en diferentes elementos. Se sabe de primera mano, don Pedro Ferriz Santa Cruz, el padre de la investigación OVNI en México, empieza a hacer por su parte la investigación y curiosamente el doctor Allen Hynek, que era investigador del fenómeno OVNI por parte del gobierno americano, asesor de la Fuerza Aérea Mexicana, viene a México. Por primera mano sé de don Pedro que tienen una plática porque empiezan a afirmar que es chatarra espacial que cayó en la Sierra de Puebla. Y el doctor Allen Hynek le dice que no, que él viene a investigar qué fue efectivamente lo que pasó, porque tienen un control de todo lo que sobrevolaba la estratosfera y que lo que había caído no era chatarra espacial. Posteriormente, los escépticos mandaron una carta al NORAD, que es el Comando Estratégico del Espacio de los Estados Unidos, y curiosamente al día siguiente le respondieron a los escépticos y en esta carta les dicen que es parte del Cosmos 929. Yo por mi parte de investigador hago pues indagaciones y encuentro documentación que me dice que el Cosmos 929 cayó un año después en el Océano Índico. Entonces no concuerda con la historia de los escépticos que afirmaban que era parte del Cosmos 929. Y lo que me llama la atención de este caso es de que pues efectivamente viajó el doctor Allen Hynek a investigar qué fue lo que había sucedido, qué había caído. Tuvo contacto con don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en ese tiempo era parte de Notimex, era el director general. Y pues teniendo tantos datos, tanta información, escribí un libro hace aproximadamente 15 años que se llama OVNI Estrellado en Puebla, en el cual presento toda la información, todos los datos, todos los casos que se relacionaron con la caída de este objeto volador no identificado, y que en el año 2013 te puedo decir que yo estoy seguro que cayó un objeto volador no identificado en la zona, porque hay una referencia, una información de personas de los poblados cercanos que vieron 3 helicópteros sobrevolar la zona. Haciendo una investigación sobre qué helicópteros pudieron haber sido, encontramos que eran 3 helicópteros del tipo Bell 205 de la Fuerza Aérea Mexicana, que inclusive tenemos la fotografía de los helicópteros, que estuvieron sobrevolando la zona. Se le dio orden a un regimiento mecanizado del ejército mexicano que llegara a la zona para buscar el supuesto objeto que había caído, y posteriormente en indagaciones que tuve en la aviación nacional tuve acceso a unas fotografías, vamos a conocerlas después, de una expedición que se hizo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil buscando el objeto volador no identificado. O sea que me da a entender que el gobierno mexicano sabía que algo que no era basura espacial había caído en la Sierra de Puebla, que vino un, le podemos llamar agente norteamericano en el caso del doctor Allen Hynek, a buscar información, y que pues estos investigadores escépticos encontraron parte de ese ovni y ellos están convencidos de que es parte del Cosmos 929.
y que pues a tantos años de haber sucedido eso, pues estoy convencido de lo que cayó en la Sierra de Puebla fue un objeto volador no identificado. Lo que conversábamos hoy en la camioneta y que yo me quedé pensando que fuera de guión es esto de... ahí oculta el ejército. ¿Cómo es la relación por lo que tú has conocido? Mira, de que existen archivos, sí, existen archivos porque inclusive yo en alguna investigación que hice tuve un archivo de la gran oleada del 50, de marzo del 50, que fue entregado por personal del gobierno mexicano. Te puedo decir que sí existen archivos porque en mis investigaciones que he realizado sobre los ovnis que se han estrellado en México, en periódicos de los años 50 aparecía los nombres de los generales, de los coroneles, de los capitanes, de personal de tropa que participaban en las recuperaciones de esos objetos voladores no identificados caídos en México, te puedo decir en Juchipila, Zacatecas, te puedo decir en el Estado de México, en Jalisco, en el Cañón del Sumidero, en el mismo caso Coyame. O sea, te puedo relatar 20 casos de ovnis caídos en México con nombres de militares que participaron y que pues prácticamente en algunos periódicos de los años 50, 60 aparecían los nombres y posteriormente ya no se volvió a dar cabida a nombres de militares en periódicos, ¿no? Pero de que existen archivos es innegable. Estuve tras el archivo de Radio Aeronáutica Mexicana en 1977 cuando sucedió el caso Puebla. Se publicó una información en el periódico Segunda de Ovaciones en el cual el director en ese tiempo de Radio Aeronáutica Mexicana abría los archivos que tenían ellos de reportes de pilotos, de controladores aéreos, de torreros, sobre el avistamiento, seguimiento, detección de ovnis en el espacio aéreo mexicano. Y estamos considerando que ha de haber sido del 77 hacia atrás. Y que pues yo ya me cansé de buscar estos archivos, no sabemos si desaparecieron, si están guardados en alguna parte, pero de que existen, existen. Te puedo decir de primera mano que también conocí algunas historias de algún investigador de alto renombre en México que recibió la visita de dos agentes del gobierno que le solicitaron copia de todos sus videos y que sí, que es una tema que tiene interés para el gobierno, ¿no? Saber qué es lo que sobrevuela el espacio aéreo mexicano, aparte de los aviones ilícitos que llegan a ser detectados y seguidos, ¿no? O sea, es indudable que México es un país tan grande, con un espacio aéreo tan grande. Tenemos aeronaves que pues llegan a vigilar prácticamente el 100% del espacio aéreo mexicano y que en muchas de las ocasiones han detectado objetos voladores no identificados, como en el caso del C-26 de marzo del 2004, en el cual un avión de la Fuerza Aérea detectó objetos voladores no identificados y que pues se dio a conocer ese caso, ¿no? Fue impresionante porque nos presentaron las comunicaciones, se escucha ahí de los pilotos cómo se asombran de lo que están detectando tanto en radar como en la cámara FLIR y que tengo entendido de primera mano que estaban en comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, porque se escucha la comunicación entre el mando de la Fuerza Aérea y el avión que está en ese momento siendo rodeado por 11 objetos voladores no identificados. Y de eso es indudable que existe un archivo, un documento, un reporte oficial hecho por los pilotos de lo que sucedió. O sea, de que existen archivos secretos, claro que existen. Y la última pregunta es, México DF, ¿por qué hay tantos avistamientos en México DF? Mira, te puedo decir que como investigador, desde los años 50 ya se reportaba todo esto. En ese tiempo no había tanta gente, ¿no? El número de personas que habitaban México no era tan grande como actualmente es, pero siempre ha habido reportes en la Ciudad de México. Te puedes ir a los periódicos de marzo del 50 y verás ahí exactamente lo que se reportaba en los años 50. Se reportaba en la gran oleada del 65, se reportaba en la oleada del 65, del 91 y la oleada del 73. ¿Por qué será? Pues no sé, actualmente es una cantidad de gente tan grande que existe en la ciudad, es tanta energía la que se produce,
Como investigador te puedo decir que muchos de esos objetos se manejan por fuerza electromagnética. Me he dado cuenta que en eventos grandes en la Ciudad de México, llámese grandes premios de México de Fórmula 1, de automovilismo, en grandes concentraciones como lo son corridas de toros, en conciertos de rock, se han visto objetos voladores no identificados sobre estas zonas de gran afluencia de gente. Pero de que sobrevuelan a diario la Ciudad de México, eso es innegable. O sea, tú te puedes ir con una cámara, unos binoculares 7 días a la semana y los 7 días vas a fotografiar, videograbar o ver algo sobre la Ciudad de México. Hay temporadas en las que sí se observan muchos objetos de muchos tipos. Hay una persona al norte de la ciudad, Fausto Avaroa. Él se dedica a fotografiar el paso de los aviones sobre el corredor aéreo San Mateo. Y de 10 fotografías que obtiene de los aviones, te puedo decir que en 3, 4 aparecen objetos voladores no identificados siguiendo a las aeronaves tanto civiles como militares, helicópteros, y que las formas son diferentes. Hay esferas metálicas, hay esferas de luz roja, hay unos objetos en forma como de esponja negros, otros objetos en forma como de, si agarraras un mango y le quitaras las cáscaras, de color negro volando. O sea, cosas rarísimas y que pues a diario, como te digo, aparecen volando sobre el espacio aéreo de México. ¿Por qué? Pues no lo sé. Puede ser por tanta gente que hay, por la infraestructura que hay en la ciudad, o porque pues son canales o lugares donde hay portales dimensionales, porque hay videos tomados en México en los cuales se ve el objeto y se desaparece, se ve un velo negro y ya no se vuelve a ver nada, ¿no? No sé, tal vez de que son naves, pueden ser naves porque son detectadas por los radares de las aeronaves, son detectadas por los radares del Centro de Control México y son detectados por los radares militares, y esa información pues nunca se da a conocer, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por la entrevista.